Amigos y hermanos, bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Venimos hablando acerca del Espíritu Santo de Dios y de la necesidad de vivir en el Espíritu, de vivir en plena dependencia de Él, de cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, manifiesta a los Gálatas la forma como contrastan las obras de la carne con la vida en el Espíritu y el fruto del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. Cada vez que nosotros dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe, nos pareceremos más a Cristo. Hoy hablaremos acerca del gozo, de esa otra característica del fruto del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, que vive y se manifiesta en nuestro corazón a medida que nosotros vamos dejando que Él nos guíe. El gozo, la alegría, el deleite es posible gracias al Espíritu Santo de Dios. Es una característica como las otras del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente. A medida que nos rindamos a Él, será más evidente en nuestra vida. La iglesia de Galacia debía entenderlo, al igual que nosotros hoy. El gozo del Espíritu Santo de Dios no depende de las circunstancias. No obtengo gozo por pertenecer a una comunidad X, pero sí me puedo gozar en todas las bendiciones espirituales que recibo en Cristo Jesús. Es posible experimentar gozo aún en la prueba. El apóstol Pablo estaba siendo perseguido por los judaizantes por la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Estos judaizantes esclavizaban a los gálatas. Los gálatas eran hijos espirituales del apóstol Pablo. Y Pablo dice que él sentía dolores de parto nuevamente para dirigirse a los gálatas. Pero les exhorta nuevamente. Ellos habían iniciado por el Espíritu Santo de Dios y debían continuar en el Espíritu Santo de Dios y en plena dependencia de Él. Les insta a vivir en el Espíritu, sabiendo que el Espíritu Santo de Dios es la fuente del gozo en la vida del cristiano. Es la persona del Espíritu Santo de Dios que recibimos en el momento de la conversión, quien nos produce alegría, quien nos produce deleite y lo hace posible en nosotros. El apóstol Pablo escribe también otra carta a los filipenses. Esta iglesia de Filipo había sido fundada por él juntamente con otros líderes. Y esta carta la inicia diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, estaba preso en Roma, sufriendo todo lo que implica el hecho de estar detenido. Sus cadenas eran a causa del Evangelio de Cristo Jesús. Sin embargo, esta carta es la que más nos habla acerca del gozo. Ese gozo que produce el Espíritu Santo de Dios en nosotros en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Nos podemos gozar entonces también en la gracia salvadora. Pablo alienta a esta congregación y les expresa su gozo. Él sentía el compañerismo de la iglesia que estaba con él en medio de la situación difícil y les alienta también para que ellos no se dejen guiar por la tristeza, sino que por el contrario entiendan que las prisiones son a causa de Cristo Jesús y que el Evangelio de Cristo Jesús estaba siendo extendido en medio de la situación que él vivía y él se gozaba con eso. El apóstol Pablo se gozaba también en que los filipenses permaneciesen firmes a pesar de todas las situaciones.
se gozaba en que los filipenses también fueran partícipes de la gracia de Dios, al igual que él. Se gozaba en que Cristo fuese predicado, aunque muchos predicaban a Cristo por contender. Podemos gozarnos también en la presencia de nuestro Señor. El salmista en el Salmo 16:11 nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Allí, estando con el Señor, en su secreto, nosotros podemos encontrar gozo y podemos encontrar alegría. Podemos hallar contentamiento en la presencia del Señor. Ahora bien, ¿significa esto que el creyente en Cristo Jesús no puede experimentar tristeza? No. Los cristianos también podemos experimentar tristeza, podemos experimentar dolor. Dios nos hizo con emociones y podemos expresar todas esas emociones. La tristeza es propia del ser humano, pero Cristo Jesús se humanó para entendernos. Cristo Jesús también entiende el dolor, también entiende la tristeza. Cuando Él estaba con Marta, con María, cuando Lázaro muere, Él llora con ellas. Pero Marta, en medio de ese dolor, entiende que Él es la resurrección y la vida. Porque Cristo Jesús venció la muerte y estaba demostrando que Él era la resurrección. Marta no lo podía entender en el momento, pero cuando vio a su hermano resucitado, comprende la victoria de Cristo Jesús. Nos podemos gozar en lo que Cristo Jesús conquistó a nuestro favor, porque Él es el motor de nuestra existencia, porque Él es nuestro ayudador, porque Él murió por nosotros en la cruz y su victoria es nuestra victoria. Podemos gozarnos entonces en el Espíritu Santo de Dios. Podemos gozarnos en plena dependencia del Espíritu Santo de Dios, dejando que Él nos guíe, dejando que Él nos ayude, dejando que Él transforme nuestro corazón, dejando que Él transforme nuestra vida y nos ayude a vivir la vida que Cristo Jesús preparó para nosotros. Es posible experimentar gozo gracias al Espíritu Santo de Dios. Es posible experimentar gozo en medio de la prueba, porque el Espíritu Santo de Dios está allí para ayudarnos y hacernos entender toda circunstancia, por adversa que sea. Podemos gozarnos en la presencia del Señor, porque hay deleite cuando nosotros estamos buscando la dependencia del Señor y estamos buscando su rostro. Podemos gozarnos en la victoria de Cristo Jesús para mí y para ti. Es posible experimentar gozo en la persona del Espíritu Santo de Dios. Acompáñame a orar. Padre, hoy bendecimos tu nombre. Hoy te glorificamos y te exaltamos porque tú eres Dios. Hoy te bendecimos por la persona del Espíritu Santo que vive en nuestros corazones y nos ayuda a vivir la vida. Gracias porque en el Espíritu Santo de Dios nosotros podemos encontrar contentamiento. Gracias, Señor, porque en la persona del Espíritu Santo de Dios nosotros podemos entender tus propósitos para nosotros. Gracias, Señor, por tu victoria en la cruz del Calvario. Gracias por ser Dios y amarnos de la manera como nos amas. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Should old acquaintance be forgot?